¿Qué tal? Soy Guillermo Torres Quirós, director de la plataforma Saber Votar. Soy politólogo de profesión y de gran gusto. Y agradezco muchísimo a Roxana y al Frente Nacional por la Familia Aguascalientes por esta invitación para hablar acerca de esta reforma del Poder Judicial y de todo este proceso. Primero hay que entender que esta reforma es una reforma que es más política que de impartición de justicia. Si hubiera sido una reforma de impartición de justicia, hubiera sido una reforma que hubiera tocado los ministerios públicos, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República. Por desgracia, la impartición de justicia no fue el elemento. El elemento en realidad fue una venganza política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en ese sentido con uno de los poderes. Sí, con un objetivo y un fin, el hecho de tener el control de el Poder Judicial, una vez que ha ido dominando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Judicial se había convertido en un estilo de contrapeso, un contrapeso en el país de forma interesante, especialmente ante la llegada de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, quien empezó de alguna manera a entrar en una confrontación ante, también hay que decirlo, una serie de acciones del gobierno que no necesariamente iban relacionadas a, pues, de alguna manera, a la práctica de una república, una práctica democrática de la república. Y es por eso que se impulsó la reforma al Poder Judicial, que se aprovechó con una supermayoría que tenía en su momento, pues, Morena junto a sus aliados. Actual 66 legislatura, de la cual, pues, ya el primer mes convivió con López Obrador y después, que fue cuando se aprobó la reforma al Poder Judicial, y después ya con Claudia Sheinbaum. El proceso de esta reforma del Poder Judicial ha sido atropellado en muchas partes e incluso una de las partes más atropelladas tiene que ver precisamente con esta elección. ¿Por qué? Porque se decidió, entre otras cosas, que se tenía que elegir por el voto popular, pues entre otros a algunos órganos de carácter nacional, de carácter federal con impacto nacional. La Suprema Corte de Justicia, que pasa de 11 miembros a 9, y que es el máximo órgano en relación de resoluciones de tipo constitucional, es el máximo órgano de la Suprema, del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Y es así como se diseñó, se creó esta Suprema Corte. Se les dio la oportunidad a los ministros en funciones de que el que quisiera competir en automático ya entraba sin necesidad de un proceso de selección, y fue así como entraron 3 de las ministras en funciones, la ministra Loreta Ortiz Alf, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Lenia Batres Guadarrama. Fue así como estas 3 ministras que están en funciones dijeron: yo quiero ser nuevamente. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ahora electos, van a durar 12 años en el cargo y van a seguir teniendo algunas resoluciones. Sin embargo, hay que decir que hay un efecto político también desde el punto de vista legislativo que se dio apenas en tiempos recientes. Y es que cuando se dieron cuenta en el Poder Legislativo que la Suprema Corte de Justicia estaba resolviendo situaciones en contra de la reforma al Poder Judicial, se crea de esa manera, pues de alguna manera se crea una reforma constitucional en la cual se le otorga al Poder Legislativo, es decir, a los diputados senadores, una facultad para tener supremacía constitucional, es decir, ellos son constantemente los constituyentes del proceso legislativo y de las leyes, y por lo tanto se les da que ellos tienen prácticamente un poder por encima del Poder Judicial. Esto es totalmente algo violatorio y diríamos así, totalmente antidemocrático, pero bueno, ya con esas reglas, ya con la reforma aprobada, nos guste o no nos guste, tenga un voto o 0 votos, prácticamente esa reforma ya se hizo, y esa reforma, los resultados que tengan van a ser la conformación de ese órgano, que es la Suprema Corte de Justicia, pero no solamente de ese órgano, también la creación de algo que se va a llamar Tribunal de Disciplina Judicial, que en los hechos va a ser un estilo de Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque ese tribunal va a poder sancionar incluso a los ministros de la Corte si hacen alguna cosa que consideran puede ser acto de corrupción, algún procedimiento mal hecho, etcétera. Aparte del Tribunal de Disciplina Judicial, también se va a renovar a dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que recordar que en materia electoral hay un tribunal especializado que incluso tiene la facultad en materia electoral de ser la última instancia para resolver un tema así. E incluso hay que recordar que la calificación de la elección presidencial se hace precisamente
por parte de este máximo órgano de esa sala superior del Tribunal Electoral. Se van a elegir dos espacios, un hombre y una mujer, y también se va a renovar a nivel nacional 15 magistrados de salas regionales. De esos magistrados de salas regionales, pues de alguna manera habrá, se van a repartir por circunscripción, es decir, México se divide en 5 regiones, en cada una de esas regiones se podrá elegir por miembros de las salas regionales. Y además, a nivel nacional, se van a renovar magistrados de circuito y jueces de distrito. En el organigrama del poder en México, del Poder Judicial, lo más bajo es el juez, y después va siguiendo a los magistrados de circuito, y después de ahí va a la Suprema Corte de Justicia, primero a las 2 salas que existen, y luego a la sala superior, a la pleno, mejor dicho, de la Suprema Corte de Justicia. Es por eso que vamos a ver el próximo 1 de junio que se van a entregar a nivel nacional 6 boletas para elegir estos cargos. Además, en 19 estados de la República Mexicana, entre ellos Aguascalientes, va a haber renovación del Poder Judicial local, con cargos distintos, porque no en todos los estados el Poder Judicial tiene los mismos nombres y las mismas dinámicas de su funcionamiento. Va a haber de alguna manera cambios ahí. En el caso de Aguascalientes habrá también elección local y se entregarán 3 boletas más para la definición de tipo local. De tal manera que en algunos lugares van a recibir 9 y en algunos otros lugares como Durango o el caso de Veracruz, que hay elección de alcaldes, van a recibir hasta 10 o 11 boletas electorales. Así que esto le da una complejidad. Pero si queremos hacer todavía más complejo el número de boletas, aquí no compiten los partidos políticos, no de forma directa. Puede que estén influyendo hacia alguien en particular. Pero ¿qué es lo que están haciendo en forma particular? Esta dinámica, los partidos no pueden participar. Entonces, hay una serie de reglas que aparte prohíben a los aspirantes, a los candidatos, prácticamente hacer muchas cosas como haría un partido político, de hacer promoción, de publicar espectaculares, de pagar, no pueden hacer nada de eso. Incluso en los foros se tiene que demostrar que hay equidad entre todos los posibles aspirantes a los distintos cargos. Es por eso que vale la pena entender cómo se va a votar el 1 de junio. Para empezar, no hay logos partidistas, sino se va a votar por poniendo el número de la persona en su planilla. Es decir, cada boleta tiene un color. En el caso de la Suprema Corte de Justicia es una morada, y allí en esa planilla morada, en esa papeleta morada, van a aparecer una lista de 30 mujeres y una lista de 30 hombres para poder seleccionar de ahí a los candidatos. Arriba de cada uno de los espacios de los nombres se van a colocar unos pequeños cuadritos. En esos cuadritos se tiene que apuntar el número de la persona como viene en la planilla. Por ejemplo, el número 30 es Ingrid Tapia, pues pone el número 10. En el caso de también de mujeres, por ejemplo, el número 10 es Estela Fuentes, pues pone el número 10, por ejemplo. En el caso de los hombres tienen otros números y también ponerlos. Así que hay que poner números, no escribir la palabra número, no, sino poner el número. No se tacha el nombre de la persona, es el número. Oye, resulta que yo no conozco a los candidatos, ninguno nada más hay uno que me gusta, 2 que me gustan, ¿qué pasa? Bueno, uno puede poner esos números, ponerle un guioncito, una rayita al resto de los cuadritos, y ese voto va a ser válido. Claro, no van a ser los 9 votos que vienen en la planilla, no se van a usar esos 9 oportunidades de espacio, tal vez uso 1, uso 2, pero es válido. ¿Por qué? Porque estoy votando por una persona en particular. Ahora, si yo tacho la boleta o hago un señalamiento que no deje con claridad quién es, va a quedar anulado. Incluso en el criterio, lo que se tiene que mostrar es que hay una intención por votar por una persona. Oye, ¿qué pasa si yo pongo el mismo número todo el tiempo? El 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, solamente se va a contar un voto. Ahora, para esto es importante mencionar algo. En esta elección del Poder Judicial, no se van a contar los votos en la casilla como estamos acostumbrados, sino se van a llevar a la Junta Distrital. Cada Junta Distrital ha contratado aproximadamente a un número de 100 personas quienes van a hacer el cómputo. Aquí hay una noticia buena, porque originalmente no se iba a hacer transmisión, no se iba a conocer sino hasta 12 días después los resultados de cada uno de los cargos. Ya la autoridad electoral, Guadalupe Tadei, la presidenta del Consejo General del INE,
dio a conocer que sí se van a poner a transmitir en tiempo real el conteo de los votos, principalmente del cargo de la Suprema Corte de Justicia, que sin duda es el cargo que más se menciona. La ciudadanía, ante toda esta dinámica, puede llegar a influir con algún candidato, puede ser que sí. ¿Por qué? Porque la intención del voto hay poco ánimo de ir a votar, hay poco sentimiento porque efectivamente no es una elección común, es una elección producto de un engaño, pero al mismo tiempo, como he dicho aquí, queramos o no, se va a dar. Votemos o no, se va a dar. Si se puede llegar a influir, especialmente en los cargos de tipo local, donde a lo mejor no hay una concentración de atención de poder, creo que puede haber un resultado distinto, un resultado que puede tener efectos interesantes y particulares. Y es por eso que vamos a tener en esta ocasión pues la posibilidad de ir bien. La propia página del INE muestra las formas y los perfiles de los candidatos. Nosotros en Saber Votar vamos a sacar un pequeño cuadernillo explicando prácticamente cómo será el propio proceso y poniendo los nombres de los candidatos, su número correspondiente y a lo que va. Hay que decir que hay de todo tipo de aspectos, algunos que tienen una vinculación muy fuerte, muy directa con algún partido político, especialmente con Morena. Y aquí hay un punto también importante, a pesar de todo este desastre y de que podemos decir, hijo, el Poder Judicial lo máximo, la verdad es que nuestro Poder Judicial nos dio muy malas demostraciones de realmente ser, en muchos casos, tratar de ser imparciales. Por desgracia, hemos sido testigos de casos como las resoluciones que se han hecho en el tema a favor de la vida y la familia. En el caso específicamente del tema de la vida, podemos ver nosotros cómo ha sido precisamente por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, como estados como Aguascalientes o Chihuahua han tenido que modificar su ordenamiento jurídico, sus propias leyes, obligando a que se permita el tema del aborto, incluso sin poner fecha específica. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo con esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia es tener una justicia de tipo ideológica, no una justicia naturalista, donde se debería de practicar lo que la propia dinámica natural se debe dar ante una situación, por ejemplo, de una violación de la ley. Ante esta situación, hay que decir que la Suprema Corte de Justicia abusó de su propio poder, abusó de esta dinámica, y es por eso que vemos hoy en día cómo esto se convirtió en un tema ideológico que incluso estaba fuera de cualquier ordenamiento jurídico, pero era para quedar bien con ciertas minorías y con ciertos grupos. Y esa es una de las partes por las cuales uno debe de reflexionar y decir, híjole, pues sí, es cierto, a lo mejor mi voto, si puedo lograr que llegue un ministro que a lo mejor no sea tan radical en ese sentido, pues bueno, bienvenido esa opción. Hay candidatos sin duda de todo tipo. Y también es respetar a la gente que dice que no va a ir a votar, que considera que es una burla. Pues sí, adelante, yo no diría vayan obligados a votar, solamente a reflexionar que esta es una distribución de espacios de poder que sí están ya muy cantados y muy resueltas muchas de las cosas, pero que también tiene que quedar en claro para todos que la dinámica propia del ejercicio de el poder y de la justicia va acompañado también a veces de la presión de ciertos grupos y también de que la propia ciudadanía tenga la capacidad de responder ante situaciones como estas. Por último, me gustaría concluir, eh, es un punto importante el tema de la participación o no la participación. La verdad es que es un tema que hay que analizar, pero yo sí les digo que el que lo quiera hacer, que lo haga en conciencia, lo haga pensando en las distintas opciones y al mismo tiempo viendo sobre sus posiciones, porque queramos o no, ese tema también se convierte en un tema muy simbólico y tiene que haber de alguna manera, pues eh, pensando también en el futuro, en el largo y mediano plazo. Ante la pregunta de que si ya esto está perdido, yo no diría que está perdido al 100%. Si bien es difícil revocar esta reforma al Poder Judicial, falta la reglamentación y por eso la importancia de reflexionar también sobre quién puede llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Yo espero que haya ayudado un poco a esta introducción a resolver un poco algunas de las dudas, algunos de los comentarios que se han hecho respecto a esto, sobre esta elección. ¿Qué pasa si yo no voto? No pasa absolutamente nada, pero ¿qué pasa si voto? Pues estar consciente de esa dinámica y sí recordar que esta reforma, queramos o no, ya está ahí puesta. Y si hay algún aspirante que valga la pena por su forma de ver, por su forma de pensar, no hay que dudar en apoyarlo también. En algunos lugares hay candidatos de primera que, bueno, pues la dinámica es que les agotaron, les dinamitaron su posibilidad de crecer dentro de la carrera del Poder Judicial, que era algo que más caracterizaba precisamente al Poder Judicial, que se podía comenzar desde abajo. Incluso yo he visto casos de ministros de la Corte que empezaron desde abajo, desde la parte más baja de la estructura del Poder Judicial, y con su mérito fueron haciendo. ¿Que hay mafia, que hay corrupción? Sí, sin duda lo hay. ¿Se acaba? No, no se acaba. ¿Puede mejorar? Sí puede mejorar. Pero bueno, ese es un primer reto que tenemos y yo les agradezco mucho. Ya no olviden visitar sabervotar.mx, donde hay información de todo el proceso electoral. Gracias, gracias Roxana, y hasta la próxima. Melanderos. Y bueno, Edmundo, algo que nos quisieras compartir un poquito para que nos quede más claro. Sí, miren, el tema, pues nuestro tema es la elección judicial, que es un procedimiento inédito en México y muy interesante. El hecho es que este procedimiento se instauró en nuestra Constitución en septiembre del año pasado, cuando estaba todavía el presidente López Obrador. Se publicó en el periódico oficial del Estado la reforma constitucional el 15 o 16 de septiembre del 2024, y a raíz de eso también hubo una serie de reformas en los congresos estatales que aprobaron también la reforma judicial para la renovación, siguiendo los mismos criterios jurídicos y el transitorio constitucional, que en donde también abarcaba a los poderes judiciales de los estados. Entonces fue por esa razón que todo el país sigue la misma tónica de elecciones para los cargos de jueces de distrito y jueces locales, y todos los funcionarios, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en un procedimiento en donde participaron tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de tanto en federal como los locales, se propuso, cada uno propuso ciertos candidatos, y después de un procedimiento, tanto a nivel local como a nivel federal, va a haber candidatos propuestos por cada uno de estos tres poderes. Y aquí tengo la oportunidad de mostrar en pantalla la boleta, por ejemplo, para jueces de distrito. Cuando lleguemos a la elección, vamos a votar con nuestra credencial para votar con fotografía, buscamos la sección y ahí donde votamos ordinariamente, ahí llegamos a la casilla y nos van a dar aquí en el estado de Aguascalientes 10 boletas. 10 boletas. Las que son para jueces y funcionarios del estado de Aguascalientes son boletas en vertical, y para la elección en materia federal son boletas en horizontal. Entonces las boletas para elegir federalmente son para jueces de distrito, ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios. Y para la elección local es una boleta para jueces en materia penal, jueces mercantiles, civiles y familiares, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, jueces laborales. Y el hecho es que quiero aclarar que
nosotros podemos votar por no es necesario llenar todos los casilleros. Si conocemos a uno o varios candidatos, podemos votar únicamente por las personas que conocemos y no se anula nuestro voto. No, o sea, no es obligatorio llenar todos los casilleros. Podemos votar únicamente por las personas que conozcamos y nuestro voto vale. Entonces, sin más preámbulo, eso sería todo por Continuamos con el caso de Rodrigo Nava. Él también es otro candidato de la boleta amarilla número 18 y bueno, aquí tenemos un poquito de su currículum. Es abogado egresado de la Autónoma, tiene una maestría en Derecho por la UP, especialista en Derecho Laboral, lleva de trayectoria 15 años en la Procuraduría de Justicia, ¿verdad? En impartición de justicia, sí. Lleva 15 años en impartición de justicia. Esa es parte de su trayectoria, ocupando los puestos de oficial, actuario y secretario en juzgado de distrito y tribunal colegiado de circuito. Rodrigo Nava, está con nosotros y quisiéramos preguntarle, ya en caliente, pues ya, ¿por qué la gente puede votar por ti o por qué votar por ti? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, buenas noches a todos, a su audiencia, a ustedes por la oportunidad, por darme este espacio, que de verdad en esta campaña tan sui generis, tan atípica, es fundamental para que la gente y en general la ciudadanía de Aguascalientes nos pueda conocer nuestra trayectoria, nuestra formación, nuestros principios. Y bien, atendiendo a la pregunta, ¿por qué votar por Rodrigo Nava? Pues les platico un poco de mí. Soy una persona que ha dedicado prácticamente toda su vida al Poder Judicial Federal. 15 años, bueno, más de 15 años, un año de meritorio y a partir de ahí he ocupado distintos cargos, desde oficial, actuario, secretario. Conozco de primera mano las fortalezas, las áreas de oportunidad, los puntos fuertes de esta noble institución y en esta brecha que se abre, en esta reforma constitucional que ahora el 1 de junio nos permite elegir a las personas que se van a encargar de impartir justicia. En lo personal, pues mi vocación siempre ha sido de servicio, he estado preparándome para este puesto, tanto profesionalmente como académicamente. Creo que ahora es momento de que la gente pues ejerce informadamente ese derecho de votar por los mejores perfiles. En este caso pues yo me pongo a sus órdenes como juez laboral, como candidato a juez laboral y pues esa vocación de servicio, esa necesidad de servir a la gente de estos años que he trabajado en Poder Judicial me han dado una noción bastante completa de cómo está el panorama en la impartición de justicia, es decir, qué se puede mejorar, cuáles son las debilidades, porque pues todo es perfectible, digamos. Esta reforma viene ante una demanda, una exigencia de acercar la justicia a la gente, a los más vulnerables, y de alguna manera es parte de lo que me mueve. Buscar una impartición de justicia más humanista, acercar a la gente, de alguna manera que conozcan a la gente que está detrás de los escritorios, detrás de los puestos de juez, magistrado, magistrada, ministro, ministra. Esta necesidad o esta vocación de servicio, este proyecto que he trabajado a lo largo de más de 15 años es lo que ahora me mueve, el servir a la gente como lo he hecho siempre. La gente, los usuarios del sistema de justicia se han acercado a mí, hemos platicado. Yo actualmente trabajo en un tribunal colegiado y la gente en muchísimas ocasiones platica conmigo acerca de sus necesidades, de la demanda, de una justicia pronta y expedita, de esa cercanía de los titulares con la ciudadanía. Y yo trabajando precisamente en un tribunal colegiado, con esta nueva reforma, y debo mencionar desde antes ya era una aspiración el ser juez de distrito por parte de la carrera judicial, ahora veo la oportunidad de poder servir a la gente, pero ahora emitiendo las sentencias, no elaborándolas, sino de ser la persona que esté en el escritorio, que conozca los casos de primera mano, quien pueda resolver los asuntos de la gente y, ¿por qué no?, buscar la manera de beneficiar a la gente que acuda a exigir justicia, buscar la manera de que, en mi caso de materia laboral, existe un equilibrio entre los factores de la producción, entre los trabajadores,
Y también, debo mencionarlo, me han tocado casos donde ha existido una vulneración de derechos humanos por parte del patrón, a la inversa también, donde el trabajador acude exigiendo el pago de diversas prestaciones, y cuando nos llega al tribunal colegiado vemos que en muchas ocasiones el asunto pudo haberse resuelto en primera instancia, que pudo haberse trabajado con los tiempos para que las sentencias se emitieran a la brevedad. En ocasiones existen reposiciones del procedimiento, ya sea por un emplazamiento, ya sea por una prueba que no fue admitida o valorada indebidamente, y es también eso lo que me motiva a aprovechar esta oportunidad para servir a la gente como juez laboral, como candidato, como integrante o como empleado en un tribunal colegiado como secretario. Creo que eso me abre me da una imagen muy clara de lo que se puede hacer, de la manera en la que yo podría de alguna manera buscar que la impartición de justicia desde un inicio sea con profesionalismo, con excelencia, con humanismo, y eso es lo que me trae ahora, el poder servir a la gente, el poder servir a la sociedad y contribuir y retribuirle a la sociedad mucho de lo que me ha dado. Quisiera comentarte, yo soy abogado también, y he tenido también en algunas ocasiones oportunidad de litigar en materia laboral, y bueno, cuando estaban las juntas, llegaban las audiencias y, por ejemplo, me decían, bueno, pues ahora amplío la demanda en contra de fulanito Pérez. Y total, se giraban los oficios, se diferían las audiencias, se dilataba el procedimiento, y cuando llegaban a la otra audiencia decía, no, ahora la amplío contra otro fulanito. Y entonces, se difería la audiencia, no encontraban el domicilio, y total, se volvía a diferir cuando regresaban para que aclarara el domicilio. Y así había muchos trucos por parte de la contraparte, y ya cuando decía, es que esa persona no existe y ya se comprobó, decía, ahora la amplío contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así nos tenía la contraparte chicaneando el procedimiento, y luego contra el Servicio de Administración Tributaria, porque esas sí existían, porque ya les metía la incidencia penal por falsedad de declaraciones ante autoridad judicial. Entonces, ya como aprendieron, ahora metieron autoridades. Entonces, y ahí eso era para jugar con los salarios caídos y tener una ventaja desleal, y que se dilataran años los procedimientos. Ahorita yo en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Aguascalientes están saliendo sentencias de procedimientos iniciados en el 2014. Entonces, si llegas a ocupar este puesto, sí te agradeceríamos que evitáramos que se tratara de evitar ese tipo de marrullerías, que no abusen, porque tratan de jugar con los salarios caídos, o bien con las cuotas de seguridad social, que salen las sentencias, reinstálense, y como se le reinstala el criterio que tienen actualmente, las cuotas de seguridad social, es como si no hubiera perdido su trabajo, y se le paga retroactivo todas las cuotas. Entonces yo me quedé pensando, no, debe seguir la suerte de los salarios caídos, las cuotas de seguridad social, no deben de ser como un caballo desbocado. Entonces yo siento que se deben de evitar muchos abusos, muchos vicios que en las juntas o en los tribunales laborales han permeado, que muchos trucos para dilatar los juicios, y necesitamos abogados que estén conscientes de esta situación. Y también con los paros que ha habido, ¿verdad? Me imagino que hay un rezago de trabajo impresionante. Sí. Y además estas elecciones, yo pienso que también el cambio de personas y todo. Esa curva de aprendizaje. Sí, son dos puntos muy importantes. De hecho, les platico, uno de mis compromisos de ser electo y de que la gente me apoye y me dé su voto de confianza es precisamente
buscar que las sentencias realmente se dicten en los plazos que marca la ley, en los plazos y términos que marca la ley. Esta cuestión de los salarios caídos, que incluso fue una modificación del 2012, que tuvieran un tope de 12 meses, y posteriormente la reforma judicial, la reforma en materia laboral que judicializó las juntas y declaró la extinción, progresivamente de estas, fue una demanda de ambas partes, ¿no? O sea, tanto de la patronal como de los empresarios, de los trabajadores, de todos los sujetos involucrados en esta relación laboral, porque precisamente había asuntos que tardaban años, que se generaban salarios caídos, que se generaban el pago de cuotas obrero-patronales, era como una bola de nieve, ¿no? Y después los intereses, todo eso se iba acumulando y a lo mejor había ahí algunos vicios en la integración del procedimiento que generaban que cuando llegaban al amparo directo o a través de un amparo indirecto se ordenara la reposición del procedimiento. Platicando con conocidos, pues también me tocó conocer ese aspecto donde me decían tanto trabajadores como empresarios, oye, es que sabes que yo ya tenía un laudo cuando existían las juntas federales y locales de conciliación, pero me ordenaron la reposición del procedimiento y ahora no solamente voy a pagar este tope, sino incluso más, o se hace algo incosteable, algo impagable. Sí. Y para empresarios que quizás... Y truenas al que está generando la fuente de trabajo, ¿no? O sea, eso es algo que debemos cuidar muchísimo, o sea, de ambas partes. De ambas partes, porque también luego a veces hay abusos también de a veces de los grandes corporativos que la personita parece así de pequeñita, ¿no? Sí. Y viceversa, o sea, también hay unas personas con un colmillote de este tamaño. Sí, creo que ambas partes tienen sus puntos fuertes, sus exigencias muy claras y muy precisas, pero insisto, una de mis compromisos o de mis propuestas es dictar sentencias a la brevedad posible y que esas sentencias de verdad sean entendibles, que sean finalmente van dirigidas a la gente como nosotros, o sea, no van dirigidas a afectar la esfera jurídica de los especialistas en derecho, en este caso los abogados. Creo que mientras más humanas y entendibles y legibles sean esas sentencias para el común de la gente, para la generalidad. La justicia social, sí. Sí, que de verdad se entiendan y ellos sepan realmente los fundamentos y motivos por los cuales se va a afectar su esfera jurídica. Entonces, yo comparto totalmente eso de asuntos laborales que se tardaban años en integrarse y cuando ya por fin se lograban integrar emplazando la parte demandada, se iban a amparo directo y vamos, una reposición del procedimiento, no se valoró ni se desahogó una prueba, y tanto para el justiciable como para el abogado, en muchísimas ocasiones esto es desgastante, ¿sí? O sea, estás invirtiendo recursos, estás invirtiendo tiempo, o sea, no podemos seguir con esto. Fue precisamente una de las causas de la reforma constitucional por la que se judicializó la impartición de justicia laboral y estoy totalmente en sintonía con esa petición. Creo que en general la gente lo que quiere es una justicia pronta, una justicia profesional, empática, humanista, y eso es precisamente lo que también me mueve a mí ahora a postularme. O sea, en un tribunal colegiado lo que hacemos es trabajar con esa delicadeza que merece cada asunto porque es una instancia terminal. Finalmente lo que se resuelve aquí en el tribunal colegiado no va a tener vuelta atrás. Entonces, esa importancia que tienen los asuntos que llegan a un tribunal colegiado, quiero ahora aplicarlo directamente en un tribunal laboral. Me gustaría con su voto y su confianza ser la persona que cuando conozca los asuntos vaya puliendo esos detalles de manera que cuando llegue la sentencia y se integre el proceso tengamos una sentencia que de verdad sea congruente, exhaustiva, breve y que de verdad no se vulneren los derechos humanos de las partes, porque entiendo que ahorita el tiempo apremia, entiendo también que uno de los motivos de la reforma fue precisamente acercar la justicia a la gente y eso también pues es algo que debemos atender. Otra de mis propuestas o compromisos es ser un juez que trabaje a puerta abierta, ser un juez que el día de mañana como litigante o como usuario del sistema de justicia acudan y me digan, oye, quiero platicar, tengo una inquietud con mi asunto, me gustaría platicar quizás con el secretario instructor o con el juez,
y desde luego recibirlos, atenderlos, porque en ocasiones pueden pasar años y la gente no conoce al juez o al magistrado que está en despachando. Las nubes, por allá. Sí, que trabaja a puerta cerrada, que quizás nunca realmente tiene contacto directo con las partes o con los litigantes. Sí, detrás hay a lo mejor una empresa tambaleando o una familia, ¿verdad? ¿Nos podrías explicar cómo votar por ti? Claro que sí, con mucho gusto. Para que sea válido, porque esto está muy complicado, que todos entendamos. Sí, bueno, como ya sabrán, en esta elección extraordinaria van a existir colores por boletas. Digamos, para elegir los cargos de jueces de distrito, la boleta va a estar marcada con color amarillo. Allá está la cámara. Perdón. Y los candidatos están identificados con número. En mi caso soy el número 18, candidato a juez de distrito en materia laboral. Tratándose de jueces federales, van a existir 4 cargos para juezas y jueces mixtos, o sea, en amparo, un cargo para juez penal o jueza penal y un cargo para juez de distrito en materia laboral. Son 6 cargos, en este caso de jueces federales, y ustedes podrán como ciudadanos escoger 4 cargos para jueces de amparo, uno para juez penal y otro para juez laboral. Entonces, ustedes pueden identificar el nombre del candidato. En este caso yo aparezco en el número 18, fui postulado por el Poder Judicial, y deberán escribir mi número en este pequeño recuadro, el número 18, o quizás en el de la esquina. De la esquina. Me parece que también hay una aplicación para simular el voto, un emulador del voto, y ahí podrían, además del sistema de Conóceles en el INE, para ustedes darse una idea de los perfiles, de la trayectoria de los candidatos, también para que puedan practicar su voto. Es un sistema pues muy intuitivo, muy sencillo. Ustedes solamente tienen que poner el estado y el número de sección que aparece en su INE, y a partir de ahí pueden ustedes simular el voto que van a emitir por magistrados, magistradas, ministras, ministros, y por juezas y jueces. Y incluso, además de poner el número aquí en el recuadro amarillo, podrían subrayarlo, podrían ponerlo en un círculo para que no haya dudas sobre la voluntad de emitir el voto en ese sentido. Muy bien, pues les agradecemos mucho. Quédense con nosotros, tenemos otro candidato también, y pues muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, a su audiencia, y pues estamos a la orden. Pero aquí tenemos al licenciado Jaime Landeros. Él tiene la boleta rosa, ¿verdad? Como nos ha mencionado, con el número 27, y magistrado de circuito, ¿verdad? Es candidato de magistrado de circuito, perdón. El último cargo que ha tenido es asesor jurídico federal del gobierno del estado, funcionario conciliador. Su experiencia laboral es de 23 años. Actualmente es responsable de un despacho jurídico, docente del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, docente de la Universidad Cuauhtémoc, docente del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Sus estudios académicos es maestría en Derecho de la Universidad Panamericana, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho, Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes, y licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, especialización en materia laboral por la Escuela Judicial Federal y otros estudios. Bueno, nosotros en su momento en nuestra página les hemos escrito una carta para todos aquellos jueces que estén que sean afines, ¿verdad?, a los valores que tú ya sabes que defendemos, que tengan estas convicciones fuertes. Y pues bueno, se ha acercado Javier Soto y el licenciado Jaime Landeros. Y bueno, licenciado Jaime, ¿por qué usted cree que deberían de votar por usted? Bueno, considero que durante todo el tiempo que he tenido prácticamente de experiencia dentro del Poder Judicial, he adquirido ciertos conocimientos y ciertas competencias que me permiten en este momento poder aspirar a este cargo. No solamente eso, sino que también existe también un anhelo personal y profesional. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vino a retomar lo que es la reforma al Poder Judicial es una coyuntura que permite que las personas que no puedan o no pudieron llegar a través de los medios, como se había venido dando entre el mismo Poder Judicial, en este momento se pueda dar. Es decir, sí existe una serie de, valga la expresión, de detalles al interior del mismo Poder Judicial
que no es tan fácil poder llegar a una posición de este calado. Y bueno, aparte pues durante todo este tiempo, pues ya usted lo leyó hace un momento mi currículum, me he venido preparando en todos los ámbitos y actualmente pues sobre todo por el tiempo que duré dentro del mismo Poder Judicial sentía que era necesario poder desbordar esa información que ya traía dentro del mismo órgano jurisdiccional y poderlo desbordar a través de la docencia. Actualmente pues estoy dando clases en el Tecnológico de aquí de Aguascalientes. Ahorita estoy en stand-by dentro de lo que es la Universidad de Cuauhtémoc, pero bueno, ¿cuáles son las materias que yo imparto dentro de lo que es el Tecnológico? Pues en este caso es Derecho Laboral, Derecho Mercantil, y como ustedes escucharon, pues aparte soy licenciado de Administración de Empresas de Origen, y pues por supuesto estoy dando ahorita lo que son las materias de presupuestos, e incluso taller de administración y una que otra materia por allí que tiene que ver afines con el derecho. En la Universidad de Cuauhtémoc estuve impartiendo la materia de amparo y por supuesto laboral, que en este caso es donde más me desenvuelvo. El tiempo que duré dentro del Poder Judicial, pues estuve dentro de lo que es un juzgado de distrito, así como un tribunal colegiado. Como yo he dicho en mis presentaciones, sé lo que funciona y sé lo que no, porque conozco las entrañas, en este caso del Poder Judicial, y también conozco el exterior del mismo. Es decir, como abogado litigante me doy cuenta que es algo totalmente diferente y por supuesto me hace más completo para poder ocupar un cargo de este tipo, y sobre todo porque me hace más integral para poder resolver asuntos que puedan llegar. Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera preguntarle si en su perspectiva habrá candidatos que estén puestos ahí, sobre todo los candidatos de partidos políticos, que estén puestos ahí, o por el Poder Legislativo, que no tengan el perfil idóneo. ¿Usted estima que puede haber candidatos que no tengan el perfil idóneo, que nada más están ahí por una consigna política para resolver favores o recibir instrucciones? Lamentablemente creo que sí va a suceder, y bueno, y ante esas circunstancias precisamente por eso estamos haciendo nuestra labor. La labor que yo estoy desarrollando en este momento, pues yo me he dedicado a ir directamente con la ciudadanía, he andado en los tianguis, incluso he andado en los camiones, precisamente buscando gente que me conozca, y ellos mismos me dicen que hay una situación muy, muy curiosa, porque la gente no está haciendo campaña, o sea, los candidatos no están haciendo campaña. Entonces, si no están haciendo campaña, ¿cuál es el objetivo precisamente de no hacerla? Que también es algo nuevo, o sea, también, pero sí invitamos a que busquemos esos perfiles más completos, más preparados, y no lleguemos como que en blanco, ¿verdad?, a la hora de las elecciones, sino que, como usted dice, o sea, hay varios personas que se están dando a conocer, como el licenciado Jaime, pues hay que ver, ¿verdad? Hay que ver su preparación y poder ir con un voto más seguro, especialmente, y lo más importante, en los valores porque a la hora de justicia, ¿verdad?, queremos que se incline por el bien la persona que está ejerciendo como juez, ¿cierto? Así es. También está Ingrid Tapia, ¿verdad?, en el ámbito federal. Ingrid Tapia. Esa mujer ha hecho mucho para ministro de la Suprema. Para ministro de la Suprema. Ella lideró mucho que en las constituciones de distintos estados esté protegida la vida, y bueno, así como ese ejercicio, ha hecho también muchas otras iniciativas a favor de, pues sí, de la justicia social. Exactamente. Entonces yo creo que debemos de buscar a las personas que buscan el bien de la sociedad. Que tengan convicción. Porque en última instancia la justicia es buscar el bien, yo creo, ¿no? Y las personas que tratan de buscar el bien deben de ocupar estos puestos, ¿no? Así es. De hecho, lo que les puedo decir, yo me declaro a
favor de la vida, por mis convicciones, mis principios. Respeto las ideologías o incluso lo que estamos viendo en nuestra sociedad, pero sin embargo creo que sobre todo lo que tiene que ver con el concebido, desde mi punto de vista, no debe ser objeto de análisis en cuanto a que si tiene vida o no. Entonces yo creo que allí la Corte, incluso yo me atrevería, aunque respeto precisamente a esas determinaciones, aún así yo siento que no se debe de valorar o simplemente analizar o interpretar cuestiones de derechos humanos. Entonces, desgraciadamente, pues tenemos una Corte, pues, ¿cómo le podemos decir? Ideologizada, exactamente, y que bueno, a lo mejor podemos decir que viene de una agenda internacional, pero bueno, finalmente, como comento, yo soy respetuoso y creo que cuando se tenga que resolver un asunto que llegue a mis manos, tendré que hacerlo a través de las herramientas que tenemos o que se tienen, tomando en consideración siempre el caso concreto. La verdad yo siento que las personas que van a llegar, precisamente por eso comento, que yo tengo ese plus, porque no solamente conozco el interior, sino también el exterior. Como abogado litigante, pues nosotros sufrimos muchas cosas, porque estamos a expensas precisamente de que nos resuelva un juez, pero en el interior nos damos cuenta que también hay una cantidad enorme de a veces de circunstancias que no nos permiten resolver conforme se requiere. ¿Por qué? Porque resulta que ha sucedido mucho, ¿no? Que dicen es que van a dejar libre a un delincuente. No es que vayan a dejar libre a un delincuente, simplemente no se integró debidamente la carpeta de investigación, y al no integrarla debidamente, ya sea por descuido o falla o lo que ustedes digan, simple y sencillamente el juez va a resolver únicamente con lo que tenga, o el magistrado va a resolver con lo que tenga, las pruebas que se le ofrezcan. Entonces, si es una gran responsabilidad. ¿Cuál es mi propuesta? Mi propuesta es tener puertas abiertas, porque voy a comentar algo. Yo que sepa, bueno, ahora que estoy de este lado, para poder llegar con un titular es muy complicado. Imagínense nosotros que somos abogados, imagínense un ciudadano. Sí, porque luego hay veces me ha tocado, yo he litigado, me ha tocado que algunos juicios se dilatan mucho, y entonces quiero hablar con el juez y sale la secretaria de acuerdos dando la cara, pero yo dije, yo no pedí hablar con la señora secretaria, yo pedí hablar con el señor juez. Entonces, pero como que tratan, como que impiden, que entonces muchas veces el juez no se da cuenta de lo que está pasando y todo lo hacen los secretarios y se lo pasan allá al juez, pero no saben no saben la realidad material de lo que se vive acá afuera, ¿no? Sí, también hablaba Guillermo Quirós de también en algunos casos una tremenda soberbia también que se ha visto por parte de los jueces, ¿no? O temas así. Que bueno, pues hay que buscar el lado, las cosas ya están, la Constitución ya está, y esto precisamente solo puede cambiarse a través de las elecciones en el tema del Congreso, de la Suprema Corte. Entonces, pues por lo pronto hay que buscar los perfiles, hay que conocer a las personas por las que vamos a votar. Y bueno, ¿puedo comentar? Sí. Voy a tener, tengo designación de la boleta rosa con el número 27. En el lado izquierdo están las personas, las mujeres que van para magistradas, y en el lado derecho son los hombres que van para magistrados de circuito. Por supuesto, yo estoy del lado derecho. ¿Cómo van a votar? Simple y sencillamente, si ustedes ya tienen la intención de votar, pueden votar en cualquiera, pueden poner el número 27 en cualquiera de estos recuadros. Si quieren poner 27, 27 y 27 en cada uno, no hay ningún problema. Aquí lo que importa es la intención del voto. O si quieren subrayar incluso el nombre de la persona con la que van a emitir su voto, no tienen ningún problema. Eviten cruzar la totalidad de la boleta. Eviten señalar más personas de las que vienen dentro de las mismas casillas. ¿Por qué? Porque se considerarían nulos.
Es una invitación, en este momento yo les hago la invitación de que voten por mí, ya estuvimos comentando. Me considero una persona honesta y por supuesto con principios y valores, y en este momento tenemos la oportunidad de poder llegar a un cargo donde podamos nosotros hacer el cambio, donde podamos tener puertas abiertas hacia la ciudadanía, sin discriminación de ninguna naturaleza, ni por el orden económico, ni tampoco por el orden social. Muchas gracias. Boleta rosa número 27, Jaime Landeros. Gracias. Y vamos con el tercer candidato. Se trata de Javier Soto Reyes. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Civil, Amparo y Defensa de la Constitución por la Universidad Panamericana de Aguascalientes. Tiene especialidad en estudios avanzados en Economía, Política y Sociedad por el Phoenix Institute en la Universidad de Notre Dame, así como estudios en Políticas Públicas con perspectiva de familia y por el Instituto Juan Pablo II. Desde el 2012 es profesor en la Facultad de Derecho y desde el 2018 de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana Aguascalientes. Ha participado como representante de organizaciones de la sociedad civil en diversas asambleas de la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Se ha desempeñado en el ámbito privado como litigante desde el 2009 hasta el 2018 y en la administración pública como servidor público tanto en diversas instancias jurídicas y en la resolución de conflictos, siendo su último cargo el de secretario de ayuntamiento, donde tuvo a su cargo las funciones de juzgados cívicos. Y bueno, le paso el micrófono a Edmundo Becerril para que inicie las preguntas. Sí, muchas gracias, Roxana. Sí, pues, estamos aquí invitando a los candidatos que consideramos que son los más coherentes, los mejores perfiles para ocupar estos puestos públicos. Y pues ahorita nos acompaña Javier Soto, y sin más preámbulo yo quisiera preguntarle a Javier, ¿por qué votar por ti? Hola, muchas gracias, Rox, muchas gracias, Mundo. Mira, en resumen, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, tengo 16 años de ejercer esta bella carrera de Derecho, 13 de los cuales me he dedicado a dar clases a nivel universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. 8 años tengo trabajando como servidor público y mis otros 8 años me dediqué a estar en los juzgados de todos los días. Esto pues me ha permitido tener una visión muy amplia de cómo es la realidad aquí en nuestro estado, en Aguascalientes, con mucha sensibilidad hacia las causas sociales y creo que esto aporta una visión muy nueva, muy distinta del cómo buscar hacer mejor justicia en nuestro estado. Y se los comparto esto porque la verdad es que uno de los grandes retos es la cercanía con la ciudadanía. Nadie sabemos al final de cuentas quiénes son nuestros jueces, qué funciones tienen, qué parte de esto es lo que podemos nosotros mejorar, y es lo que yo vengo a ofrecer el día de hoy, el que haya una justicia más cercana, con rostro humano, que sepan que dentro de ello yo veo que la forma de atender a la justicia como una política pública es el apostarle a la prevención, porque nadie piensa en que la gente, estando mejor informada, puede tomar mejores decisiones legales, no solo en su patrimonio, pensando en vehículos, pensando en inmuebles, sino también pensando en su propia persona, en sus decisiones de construir una familia, del qué pasa, situaciones de divorcio, de violencia, de todas las situaciones alrededor de una persona. O por ejemplo, también me ha tocado ver muchas situaciones de injusticias por créditos o por mala educación financiera, gente que la verdad es que por una situación que no tendría por qué salirse de tamaño, terminan perdiendo su casa, perdiendo su patrimonio, y que esto, pues yo creo que nadie lo queremos. Al final de cuentas, yo veo que mucho de la labor tiene que ser que la justicia no sea una labor de escritorio, sino una labor de calle, y que aunque esta reforma ha sido muy criticada por todas las situaciones alrededor, yo veo que es la oportunidad perfecta para decir, si la ciudadanía ve a sus jueces muy lejos, pues entonces es la labor del juez, como parte del compromiso social de todo abogado y de todo profesionista, el salir a encontrar esas causas, a
a esas periferias, como le llaman, para poder acceder o para poder ayudar a la gente a acceder a esta justicia que tanto necesitamos. Y que impacte positivamente en la familia, ¿verdad? En la institución familiar, Así en el es. individuo y pues sí, en los derechos. Bueno, a nuestro auditorio recordemos que los jueces de distrito eso es muy importante, sobre todo los que son de materia múltiple, mixta, porque conocen sobre cuando hay actos fuera de juicio o una arbitrariedad donde no se siguió el debido proceso, no se emplazó a juicio y ya quieren desalojar a una familia o le quieren, entonces el ciudadano puede decir, oye, no me quieren expropiar, pero me quieren afectar aquí, pero no he sido llamado a juicio. Entonces ahí entra el juez con esa sensibilidad que puede conceder el amparo para efecto de que se le respeten sus derechos, ¿no? Sí, que te quieren embargar, un juez federal te puede ayudar. Que te quieren detener, que dicen que vas borracho, que dicen que te estás robando algo, un juez puede ver por tu libertad personal. Y yo creo que en general, pues la función de un juez es el ver que la autoridad esté haciendo las cosas bien. Aquí en nuestro estado los jueces federales revisan lo de los 3 órdenes de gobierno, tanto municipio, gobierno del estado y la misma federación, que por ejemplo ahorita como hemos escuchado algunos temas muy sonados de materia ambiental, si tú ves también, los jueces son los que frenan que haya abusos contra el medio ambiente. Esto pues es importante que la ciudadanía lo sepa para que sepan pues parte de esa cercanía, en qué les puede ayudar un juez, que hay muchas cosas que sí requieren tener un abogado particular, pero que muchas de otras también los jueces pueden hacerlo de viva voz sin tener que complicar o sin tener que burocratizar estos trámites. Exactamente. Y por ejemplo, otro ejemplo, yo también soy abogado y una vez me tocó litigar una detención que no sabíamos dónde estaba una persona, entonces interpusimos un amparo, señalamos como posibles autoridades responsables todos los jueces penales existentes, todas las agencias del Ministerio Público, y el juez actuó buscando emplazar, señalamos posiblemente está en tal lugar, llegó el actuario del juzgado y se apersonó, vio dónde estaba y el quejoso y funcionó muy bien, al final sí se concedió el amparo y cuando una persona es detenida ilegalmente, que no sabe, nadie sabe dónde está, también podemos acudir ante un juez. Pero explícanos. Así es. Explícanos cómo votar por ti. Muchas gracias. Bien, pues parte de lo complicado de esta elección es que pues tenemos muchos tipos de jueces. A lo mejor pues alguien que dice yo nunca me he metido en problemas. Hay gente que dice los abogados como los doctores, de lejos mejor, porque significa que entonces entre mejor estás, pues mejor de lejos este sector. Pero pues yo creo que nada como saber, alguien de confianza en quien podamos acudir para el día que sí lo requiramos. Dentro de esos 10 tipos de jueces, pues el próximo 1 de junio nos van a entregar 10 boletas distintas y donde van a encontrar a su servidor, a Javier Soto, es en la boleta amarilla, que aquí veo que lo están muy preparados, tienen ya todas las boletas para mostrárselas a la ciudadanía. Yo soy el número 21, el número ganador ahorita que está el casino en la Feria de San Marcos, si a alguien le gusta el blackjack, el número 21 es el que no hemos encontrado, le dicen a la 21, pero... Ya hay que poner el número 21 en la boleta. Bueno, pero a ver, ahorita tuvimos un candidato previo que es de la misma boleta tuya, digamos, a mí me hace pensar, entonces están por el mismo puesto, o qué onda. Déjenles platico esa parte. Miren, si ustedes ven una boleta, la boleta tiene unos recuadros en la parte de arriba. Estos recuadros significa la cantidad de personas por las que tú puedes votar. Si un recuadro, por ejemplo, tú ves que hay 5 cuadros y 5 cuadros, de un lado encuentras la lista de mujeres y de otro la lista de hombres. Por paridad, pues tienes que elegir la mitad de mujeres y la mitad de hombres. En la boleta amarilla tú tienes que elegir a 6 personas aquí en Aguascalientes. ¿Y si solo quiero votar por 2? Es válido, al final no es tu importa derecho. el sexo que tengan. Pues por paridad, al final lo que se van a elegir es por lo menos 3 mujeres para que haya 50. O sea, 50. es como que el ciudadano tiene que votar por, pero si quiere, por mujeres, aunque no quiera, o por hombres, aunque no quiera. Puede elegir por quién votar. Al final, digamos, el derecho completo, es decir, tú aquí puedes elegir a 6. Sí, hay libertad de elección. Hay libertad de elección, tú puedes elegir a 6. Lo que al final, pues las mismas reglas marcan es que se tiene, inclusive habiendo personas que hubieran tenido una votación menor, se tiene que elegir a las personas más votadas
dentro de mujeres y dentro de hombres. Y por paridad, pues si son 6 puestos, son 6 jueces, que aunque vamos en la misma boleta, vamos para, digamos, una especialidad distinta. Hay, por ejemplo, aquí en Aguascalientes 3 tipos de jueces federales. Okay. Hay jueces penales, hay jueces laborales, y donde estoy compitiendo yo, que les llaman mixtos. Los mixtos vemos todo lo demás, que cuestiones familiares, cuestiones mercantiles, cuestiones civiles, arrendamientos, o cuestiones administrativas, licencias contra gobierno, una clausura, un embargo, todo ese tipo de cuestiones lo ven los mixtos. Y eso significa entonces que si tú, por ejemplo, hay 6, tú puedes elegir a 3 mujeres y a 3 hombres, y con esto es válido. ¿Qué pasa si yo no quiero elegir? Que no, yo no conozco a ninguna mujer o yo no conozco a ningún hombre. 6 es el máximo. Tú al final de cuentas puedes decidir si votar nada más por 1, por 2, por 3, o si quieres hacer uso de tu derecho completo y votar por las 6 personas. Lo único que va a pasar es que si dijéramos, tú eliges a 6 hombres o solo 6 mujeres, bueno, en el caso de las mujeres, pues ellas sí pueden ser elegidas las 6. Si votaran solo por hombres, la Constitución dice que tiene que haber por lo menos un 50% de mujeres. Como candidatas, pero no significa que tenga la ciudadanía que votar. No es a fuerzas. Okay. Si al final de cuentas igual, inclusive lo que va a pasar es que si mujeres terminan teniendo una votación menor, lo que sí harían es que elegirían a las más votadas igual, como si fueran cargos diferentes, como si cada columna fuera independiente y a fuerzas tuvieras que elegir 3 y 3 en esta boleta en particular. ¿Qué pasa si un candidato no recibe ni un voto? Si no legal, es que no es elegible, porque tienes que tener al menos un voto para poder llegar a... Pero en estas elecciones nuevas, ¿qué pasaría? O sea, porque en el sentido de que ¿a quién van a poner? Entonces no lo escogió la ciudadanía, ¿quién lo escogió? Esa es una pregunta que se me viene a la mente. Y también por otro lado hay puestos donde nada más hay un solo candidato, o sea, no hay como mucho de dónde escoger. Hay muchas situaciones en las cuales, pues, una de las cosas que vimos es que como trabajaron por separado los comités del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, al final, ya que juntaron todos los datos, pues hubo ese tipo de cuestiones. Que un poder, por los motivos que fuera, decidió, no, yo no postulo a nadie, yo no recomiendo a nadie para, por ejemplo, ser juez laboral. Eso significa que a lo mejor le apostaban a los otros 2 poderes, van a elegir, van a poner a alguien. Y hay casos en los que no pusieron a nadie. Y entonces hay algunos en los que hay una persona, hay cargos en los que no hay nadie, hay cargos en los que, digo, no solo aquí en Aguascalientes, a nivel nacional. Sí, pero aquí no se va a poner. Esa es mi preocupación como ciudadana. El riesgo mayor que yo veo es el no participar. Okay. Porque si dijéramos que sea lo que sea, ya está arreglado, ya lo que sea, pues es el mayor compromiso, el salir a elegir nuestros jueces, para el día de mañana, si viéramos que hay algo raro, poder reclamar que ahí estuvimos, que ejercimos nuestro voto y que no se está respetando. Porque si no nos involucramos, pues ahí sí no tenemos ni manera de saber qué fue lo que ocurrió ese día en las urnas. Entonces, si un juez, que la mayoría de las personas que van a participar aquí en Aguascalientes, la mayoría, ¿verdad?, tenían una buena preparación, pero nosotros invitamos a la audiencia que también se fijen en los valores, ¿verdad?, que es muy importante, o sea, porque a la hora de la hora, como dice este video que publicamos en la página anteriormente, ser juez no te hace ser justo, ¿verdad? Entonces sí es... Hay todo un estudio, la prudencia judicial, que es la mayor virtud de todas, es lo que hace que un juez, al final de cuentas, más allá de un expediente, más allá de un asunto, pues tenga esas ganas de no resolver expedientes, sino resolver problemas en la realidad. Porque yo creo que cualquier persona podría, si tiene la posibilidad, elegir no irse a un juicio. ¿Quién diría? Bueno, seguramente sí los hay. Estoy aburrido, me voy a ir a juicio a ver a quién molesto. Es muy desgastante. Sí, no, te cuesta dinero, podrías estar... Tiempo, permisos de trabajo. Tu familia. Sí. Pues sí, exacto. ¿Quién se sale de trabajar? Nomás porque, me mandaron a hablar de un juzgado. Y aburres con los permisos, ¿verdad? Cuando te toca... Los honorarios del abogado. Los abogados no son gratis, todos tenemos que comer, todos nos cortan el agua y la luz y no... Y mucho que vemos es eso, el cómo, pues a fin de cuentas queremos personas que pues tengan unos valores detrás, que al final de cuentas tengan ese sentido de justicia, más allá de verlo como un trámite administrativo, como quien va a hacer o a pagar un predial o algún permiso de lo que sea. Y si le cuesta al Estado, nos cuesta a todos. Y al final de cuentas todo esto se paga con nuestros impuestos, por eso queremos correr esa milla extra, como dicen los americanos, y que pues
tenemos todas las ganas y además de la experiencia y el compromiso de que pues yo creo que se pueden hacer las cosas mejor. No critico, la verdad es que a mí no me gusta criticar el cómo está, el cómo se han hecho las cosas. Sin embargo, creo que es parte de la responsabilidad el siempre ser creativos de cómo hacerlo mejor. Porque si vamos a llegar para hacer exactamente lo mismo, pues fue lo que originó los pleitos políticos por los cuales se mandó una elección. Y yo creo que al contrario es la oportunidad de querer hacerlo mejor que como se ha hecho con anterioridad. ¿Qué número eres, perdón, Javier? Soy el 21. Ah, Si sí, les gusta cierto, jugar el 21, blackjack o ya. la ruleta, con el 21 es una... Como el básquetbol, la cascarita de 21. Sí, como el básquet. Como el que juega la 21 Porque gana. si no se quedan sin casa por andar ahí en la apostadera. Bueno, Pues por mi parte sería todo y muchas gracias por... No, al contrario, esta muchas gracias. Invitar a la ciudadanía a que participen, a que sepan que esta es una... Más allá de pues las circunstancias que nos llevaron a este momento, a mí me gusta mucho el reflexionar lo que se puede hacer a partir de aquí. Y les agradezco mucho este espacio para dar a conocer este proyecto y que pues no se les olvide, en la amarilla el 21, si me quieren encerrar, ponerlo solo, todo eso no se preocupen. A final de cuentas, también estaremos muy pendientes de que en las casillas se haga bien el trabajo y que al final es un derecho de la ciudadanía el poder votar. Muchas gracias. Okay. Gracias a todos. Gracias.